Hola, bienvenido a tu canal de YouTube Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. En esta ocasión iniciamos con la sesión número 6, donde hablaremos de la iglesia de Pérgamo. Recordemos que en las 7 iglesias, cada iglesia en la era apostólica, en la actualidad representa una iglesia profética. En este caso, la iglesia de Pérgamo representa el periodo entre el año 300 al año 600 de nuestra era. En este caso vamos a hacer un recuento de que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica entre el año 33 y el año 100. Posteriormente sigue la iglesia de Esmirna, otra iglesia de carácter profético que representa a la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia perseguida entre el año 100 y el año 300. Estas son fechas aproximadas. Y entramos ahora a la iglesia de Pérgamo, que representa a la iglesia que se contaminó. Y esto la misma historia nos lo indica en lo que sucede en el año 300 y el año 600, que gracias al edicto de Milán por Constantino es cuando se fusiona la iglesia con el Estado. Empezaríamos leyendo la escritura del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante, hasta terminar lo relacionado a la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estoy citando Apocalipsis 2, del 12 al 17. Bien, vamos a ver algunos antecedentes de esta iglesia. La iglesia de Pérgamo está situada al norte de Esmirna. Recordemos que es Éfeso, hacia arriba Esmirna, y más hacia arriba es la iglesia de Pérgamo. Es una ciudad religiosa y pagana, una zona donde sus cultos terminaban en el desenfreno, una ciudad que tenía muchos templos y tenía varios que realmente rayaban en lo profano. Por ejemplo, tenían un templo dedicado a Dionisio, o dios Baco, dios de la fertilidad, de la libertad, era el inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Entiéndase esto que estoy diciendo como bacanales u orgías. También en este lugar estaba dedicado un templo al dios Zeus. Había como 3-4 templos más para cada uno de los césares que habían existido, al cual la gente de Pérgamo estaba obligada al menos una vez al año ofrecer incienso a estos gobernantes. También estaba el templo a Atenea, guardiana y patrona de Atenas. Tal vez usted recuerde esta palabra de patrona, porque en nuestro contexto, sobre todo del romanismo, se utiliza mucho la palabra patrón o patrona en referencia a una supuesta deidad que está a cargo de una comunidad. Otro templo considerado importante fue uno a Esculapio,
o Asclepio, es el mismo nombre, ya sea dicho en romano o en griego. Era la deidad de los terapeutas, o sea, de los doctores, y que estaba representada por un hombre y una serpiente a la que se le atribuía poder curativo, y se relacionaba esta imagen con la brujería, con el desenfreno y con lo diabólico. Esta ciudad próspera, conocida como Ciudad Real, la antigua ciudad de Esmirna era conocida como Ciudad de Vida, pero esta era considerada como una ciudad real. Recordemos que aquí tenían varios templos a los Césares. Entonces, también era conocida como ciudad de autoridad. Esta ciudad tenía una gran importancia porque se dice que contaba con una biblioteca considerada como la segunda de importancia después de la biblioteca de Alejandría. Aquí es donde viene algo interesante. La palabra pergamino precisamente proviene de este lugar de Pérgamo, que es un lienzo de piel que se empezó a utilizar para la escritura. La palabra Pérgamo, recordemos que cada una de las iglesias, Éfeso es considerada como la iglesia ferviente, Esmirna es considerada como la iglesia sufriente, pero ahora aquí la iglesia de Pérgamo habla de un matrimonio consumado o de alta cerradura, pero también es considerada como la iglesia apóstata. Estos calificativos que acabo de mencionar los iremos mencionando en el trayecto de esta plática. El destinatario. Recordemos que el destinatario es la persona que recibe el mensaje. Y dice esta porción: escribe al ángel de la iglesia, es decir, escribe al pastor o los pastores de la iglesia de Pérgamo. Aunque esta iglesia, como dije hace un momento, existió en la era apostólica, sin embargo, el desarrollo de esta asemeja mucho o se parece mucho al periodo del año 300 al año 600. Por eso es considerada también como una iglesia profética. ¿Por qué? Porque está hablando del desarrollo de la iglesia en esas circunstancias que vamos a analizar. Sigue el remitente. ¿Quién es el remitente? Aquí Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de dos filos, es decir, el que tiene la justicia, el que tiene el derecho sobre la vida y sobre la muerte. También viene la aprobación por parte del Señor Jesucristo para este grupo de cristianos que se reúnen en la iglesia de Pérgamo. Les dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de estas personas? Vaya que era difícil convivir en esa ciudad idólatra, en esa ciudad tremendamente pecaminosa. Pero también, si esto lo trasladamos al año 300 y el año 600, concuerda perfectamente. Dice: yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Recordemos la descripción que anteriormente mencioné sobre la ciudad y los templos que existían en la ciudad de Pérgamo. El templo a Zeus, el templo a Baco, el templo a la patrona de Pérgamo, los templos a los Césares, el templo para Esculapio, y esto es tan solo por mencionar algunos. Entonces, obviamente, esta ciudad plagado de idolatría se constituye el trono de Satanás. Por eso que el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras, sé lo que estás pasando, sé que estás en un lugar tremendamente difícil, sé que estás en la capital del paganismo y de las prácticas babilónicas. ¿Por qué babilónicas? Se dice, o dicen los historiadores, que cuando la gente de Babel, usted lo encuentra en el libro de Génesis capítulo 11, fue dispersada, muchas o gran parte de la gente de Babilonia llegó a esta ciudad de Pérgamo. Estoy hablando de
miles de años antes de que fuera conocida esta iglesia como hoy la conocemos. Recordemos que esta iglesia es de la época apostólica. Sin embargo, las prácticas babilónicas o idolátricas llegaron miles de años antes, traídos precisamente de Babilonia. Y aquí es donde dice el Señor Jesucristo: yo sé que dónde estás, sé desde dónde proviene todo esto, sé lo que lucha, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, por el lugar donde estás. Está bien, conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Caray, yo creo que una cosa, nada más una cosa, contra cualquiera de nosotros sería suficiente para que Dios actuara con una justicia directa contra cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia le dice a la iglesia de Pérgamo: tengo algo contra ti, unas pocas cosas, no mucho. ¿Cuál es lo que tengo contra ti? Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que habla de la doctrina de Balaam? Si usted recuerda el libro de Números, capítulo 22 al 25, habla de Balaam, este profeta gentil que se vendía al mejor postor, y este varón trató de maldecir por medio del dinero o de otro rey que le daba dinero para maldecir al pueblo de Israel. Pero toda la maldición de este varón contra el pueblo de Israel se tornaba en bendición para el pueblo de Israel. Entonces era un ministro, era un profeta que se vendía al mejor postor. Pero también dice aquí la palabra de Dios que retienes a los nicolaitas. ¿Quiénes son estos nicolaitas? Más adelante veremos quiénes son estas personas de acuerdo a la definición etimológica de la palabra nicolaitas. ¿Cuál es la exhortación conforme a estos reclamos que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré contra ti. Vendré contra ti, o vendré pronto hacia ti. Pelearé contra ti. ¿Sabe? Este es un llamado urgente. Este es un llamado urgente a aquellas personas que están en contra de la palabra de Dios. Es un llamado urgente al arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti. Advertencia o reconocimiento. Vea esta parte preciosa. Le está diciendo arrepiéntete, pero le está reconociendo algo a esta iglesia. No has negado mi fe a pesar de esa influencia idolátrica, a pesar de esa influencia de la sociedad con respecto al pecado. No has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas. ¿Quién fue Antipas? Fue el obispo en aquel entonces, en el año 300, 600, o en la época apostólica. Fue un varón que estuvo en contra de estas doctrinas, y por lo mismo, por eso dice a mi testigo, es decir, el mártir, la palabra testigo es mártir, que murió por defender su creencia. Este varón murió de una manera cruel. La historia dice que este hombre fue puesto dentro del estómago o la panza de un becerro de bronce, un becerro gigante, dentro de ese becerro, y ya estando dentro, este varón, abajo del estómago, del vientre de ese animal, prendieron fuego, y este hombre literalmente fue cocinado dentro de ese artefacto de castigo. Ni aún así, le está diciendo el Señor Jesucristo, ni aún así, a pesar de haber sufrido tan tremendo castigo y persecución,
no has negado mi fe. Entonces, estoy viendo, le dice el Señor Jesucristo, tu conducta. Estoy viendo que permaneces, que eres fiel a Dios. Y por lo mismo que tú has hecho, dice el Señor Jesucristo, te daré una recompensa. Y aquí viene la promesa. Al que venciere, es decir, al que logre pasar sobre toda esta persecución, tanto social como física, al que venciere le daré del maná escondido. Esto es importante. Juan 6:35 nos dice que Jesús es el pan de vida. Aquí lo podemos tomar como que estarás frente a mí el día que seas llevado o que seas llamado. Pero también les está diciendo que Él les dará a estos vencedores un alimento que fortalece en este arduo peregrinar del cristianismo. También les dice a estas personas, a los vencedores, les daré una piedrecita blanca. Uno lo consideran un premio, según algunos comentaristas. Otros comentaristas dicen que es una absolución y otros más dicen que es una invitación a alguien especial. Por lo que he visto, me quedo más con la última explicación, que es una invitación a alguien especial. En este caso, el Señor Jesucristo le está dando un pase de entrada a su presencia. El que tenga esa piedrecita blanca es una invitación especial para alguien especial delante de los ojos del Señor Jesucristo. Pero aún hay algo más interesante. Aparte del maná escondido, que aparte de la piedrecita blanca, esa piedrecita blanca lleva un nombre nuevo, que solamente, según el texto bíblico, conoce la persona que lo reciba. Y aquí me quedo a pensar un poco. Abraham por Abraham. Si usted se da cuenta, cambió el nombre original, como le fue puesto, padre de un pueblo, a padre de multitudes. Es el nombre funcional. Tenemos a Kefas, y después le llama Pedro. También es el nombre funcional. Pedro se constituye funcionalmente como en la piedra. Tenemos a Saulo. Saulo es una derivación del nombre de Saúl, aquel rey grande, del primer rey que tuvo Israel. Y se lo cambia por alguien que se llama Pablo, el pequeño. Y tenemos a Jacobo por Israel. Aquí le invito a que se haga la siguiente pregunta. Cuando usted esté en la presencia de Dios, ¿cuál es el nombre que le dará a usted? El nombre funcional. ¿Qué nombre funcional será para usted? En verdad, ni usted ni yo lo sabemos. Aquí en este texto que acabamos de leer, encuentro algo que me llama la atención. Pérgamo era una ciudad que no negó su fe. Sin embargo, toleraba la doctrina de Balaam. Hace un momento dije que era un ministro mercantilista, tenía un ministerio mercantilista, que se vendía al mejor postor, y aunque era servo de Dios, aunque tenía un llamamiento, hizo de este llamamiento comercio, como ahora lo hacen algunas religiones o algunas denominaciones que cobran por sus servicios, prostituyendo con ellos su ministerio por ganancia deshonesta. Pero también esto me enseña que es una iglesia que toleraba la idolatría. Ahora vamos con los nicolaitas. La etimología de los nicolaitas, la palabra nikos en griego significa conquista y laos significa pueblo. ¿Qué quiere decir? Que son los que han conquistado al pueblo. Recordemos que al principio hablamos que dentro de el grupo social y los templos de aquel Pérgamo había sacerdotes
médicos. Bien, aquellos sacerdotes ahora empezaron a controlar el pueblo. Los que han conquistado el pueblo es un nefasto grupúsculos de pseudo sacerdotes que se ponen ahora como o se interponen como mediadores entre Dios y los hombres. ¿Le suena parecido esto? ¿Le ha escuchado algo esto alguna vez? Aquí debemos de comparar algo. La iglesia de Éfeso repudiaba la enseñanza de los nicolaitas. En Apocalipsis 2:6 usted lo encuentra. Pero los de Pérgamo la toleraban. Es más, estaban dentro de la iglesia de Pérgamo, constituyéndose así con estas tolerancias en una iglesia adúltera, apóstata, que se casó con el mundo, sin divorciarse de su primer marido, que es Jesucristo. Y aquí hay algo que me llama la atención. Si usted ve en su libro de Isaías capítulo 4, esto que estamos viviendo ahora, que forma parte de la apostasía rampante que habló el apóstol Pablo, el texto de Isaías capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, refiriéndose a estos tiempos, diciendo, nosotras, es decir, estas mujeres, comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Analizando este texto de una manera rápida, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Recordemos que la mujer en la iglesia es un símil, de la iglesia o de las iglesias. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer se reproduce y las iglesias también se reproducen. Entonces están diciendo, habrá un grupo de iglesias que echarán mano de un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Pero nosotras, es decir, las iglesias, estas iglesias apóstatas, dicen, comeremos de nuestro pan. Es decir, nosotras tendremos nuestra propia doctrina y nos vestiremos de nuestras propias obras. Usted recuerda, Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Usted como cristiano, las obras que usted hace, Dios ya las tenía contempladas para que usted transite por ellas. Y aquí hay algo hermoso. Dios, aparte de darle la salvación, le da un paquete de obras. Y aquí veo lo contrario. Esta iglesia dice, nosotras tenemos nuestras propias obras. Solamente permítenos llevar tu nombre. Esto es lo importante. Solamente déjanos llamarnos iglesia cristiana. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzadas. Es decir, quita nuestro oprobio. ¿Se da cuenta usted desde cuándo está esta profecía? 700 años antes de Jesucristo. Y que está cumpliéndose ahora en nuestros tiempos. Las iglesias apóstatas, está hablando aquí, iglesia apóstata como la de Pérgamo, que tienen ministros que cobran por todo, que dan servicios y cobran por todo, y los nicolaitas, este grupúsculo de pseudo sacerdotes que controlan al pueblo. Pero también es una iglesia, como dije al principio, de cerraduras altas, donde solamente los altos funcionarios tienen acceso. Tal vez usted ha escuchado la palabra cónclave, sobre todo en la iglesia romana, donde cuando fallece su máximo líder tienen que buscar otro y se encierran en ese cónclave. Cónclave quiere decir encierro con llave. Pero también dije hace un momento, o es decir, al inicio, que es la iglesia que hizo un matrimonio consumado. ¿Consumado con quién? Con el Estado.
Cuando el Señor, el rey de Roma, Constantino, en el año 320 deja de perseguir a los cristianos, él, por medio del edicto de Milán, hace que todo mundo, independientemente si cree o no cree, se llamaran cristianos. Y a partir de ahí, el Estado y la Iglesia se fusionan. A partir de ahí también se fusionan todas las prácticas idolátricas, creando un sincretismo que ha desvirtuado la palabra de Dios. Sincretismo es un conjunto de creencias idolátricas que se mezclan con el cristianismo. A partir de ahí, en el 320, se empezó a usar las velas. Se empezó la veneración o adoración a los santos, a las imágenes, a los ángeles. En el año 394 se inicia con la misa. En el año 400, aproximadamente 431, inicia la Mariología. En el año 520 se crea la extremaunción. Y así podríamos seguir hasta el año 600. Y usted se da cuenta, a partir de Constantino nace lo que conocemos como romanismo o catolicismo. Pero también había algo interesante en esta iglesia. Esta iglesia de Pérgamo albergaba un grupo de arrianos. Arrio, aquel hombre que negaba la Trinidad y la deidad incluso del Señor Jesucristo. Como una doctrina que por ahí anda de algunos falsos testigos de Dios. Este grupo de personas ahora se interponen como mediadores entre Dios y los hombres por ganancia. Al permitir esta doctrina, Pérgamo ahora se constituye en una iglesia apóstata. Y una vez más, concuerda con la época de Constantino, quien legalizó el cristianismo para convertir esta creencia en una religión de Estado, generando un sincretismo perverso. Dios hace un llamado al arrepentimiento a todas estas personas que se encuentran en esta posición o en esta religión proveniente de Constantino. Les dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella. Es un llamado urgente, salgan de ella, pues la palabra de Dios advierte tremendo juicio contra quien se niegue a salir de este lugar. Por eso el Señor Jesucristo les dice fervorosamente, como un clamor hacia estas personas, arrepiéntete. Y arrepentirse es cambiar de mente. Arrepentirse es cambiar de conducta. Arrepentirse es dar la vuelta a una nueva vida y dejar lo que antes hacía. Arrepentirse es ponerte a cuentas con Dios y decir, Señor Jesucristo, aquí estoy, perdono mis pecados y desde ahora te recibo como mi Salvador. Bien, llegamos al final de esta iglesia de Pérgamo. Una vez más agradecemos su atención y les invitamos por favor a que nos ayude a difundir este material. También por favor le pedimos que nos regale un like o que se suscriba a este canal y compartan la palabra de Dios. Tome este video y compártalo con los demás. Recordemos que la palabra de Dios debe llenar toda la tierra. Que Dios le bendiga. Bendiciones.